al Govern de las Islas Baleares por promocionar esta mesa también. Y vamos a hablar de un concepto, yo por provocar un poco, para alterar y generar debate, a mí no me gusta mucho el concepto de Smart City, he de reconocerlo, ni Smart Island, ¿no? Porque parece que si no eres Smart City, entonces eres una ciudad tonta, no creo que nadie esté pensando en eso, ¿no? Y entonces, como siempre escuchamos a humanos, le he preguntado a una inteligencia artificial que me haga una broma sobre Smart Cities, y permitidme que empiece con una broma, para que a veces la mejor forma de hablar en serio es hablando en broma. Y le he preguntado, y me dice la inteligencia artificial, ¿sabes cuál es el colmo de una Smart City? Que cuando hay un apagón ni la ciudad sabe dónde está. Que es una forma también de describir cuando... Pero bueno, hablando ya un poco más en serio, vamos a hablar en el fondo de cómo una ciudad, una isla en este caso, como si estamos en Ibiza, puede generar un entorno donde la innovación, el emprendimiento, la digitalización pueden modificar el rumbo de esas ciudades, de esas Smart Cities, para generar progreso, que es un poco de lo que estamos hablando. Y yo quiero dejar como 3 ideas en la cabeza, que son, digamos, lo que me preocupaba. Lo hemos estado hablando con algunos de vosotros antes de la mesa. La primera idea es que yo creo que hay un problema con las narrativas. Permitidme, esto no es muy tecnológico, pero en el fondo tiene que ver con la narrativa del emprendimiento. Muchas veces no está muy alineada con las narrativas de la ciudad, porque el ecosistema del que se habla mucho, cuando se habla de una ciudad, eso ya es un ecosistema, es decir, es un ecosistema vivo, y a veces queremos como implementar, ¿no?, el ecosistema de emprendimiento e innovación a capón en las ciudades, y necesitas del diálogo, necesitas espacios de conversación, espacios de co-creación también. Y me gustaría que habláramos un poco de todo esto, ¿no? Y yo no quiero hablar mucho, por eso os quiero dar la palabra, y empezaría por esto, es decir, ¿cómo podríamos hacer compatible eso de los espacios de emprendimiento, de la innovación, etcétera, etcétera, que tienen unos ritmos y unos tiempos muy diferentes a los espacios más tradicionales que viven en una ciudad, de los ciudadanos que ya llevan viviendo ahí, de las culturas que llevan algunos siglos trabajando ahí? ¿Cómo podemos hacer compatible estas dos realidades desde el punto de vista de la sostenibilidad de las propias ciudades, desde el punto de vista de los intereses, tanto de ciudadanos como de vecinos, como emprendedores, como inversores y empresarios, ¿no? Empezaríamos por ti, por ejemplo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Agustín, y gracias a todos por invitarme. Vamos a ver, yo vengo de Madrid y tengo un precioso encargo entre manos, que es planificar el futuro de Madrid. Claro, dices, ¿cómo vas a planificar el futuro de una ciudad como Madrid? Bien, las ciudades son el reflejo de las sociedades que vivimos y tenemos que seguir creciendo y seguir mejorando. Entonces, una ciudad como Madrid, ahora mismo como capital de España, que está muy bien posicionada, se plantea cómo seguir mejorando. Para eso el concepto Smart City, que a mí tampoco me convence, bueno, es como un básico, es decir, ninguna ciudad europea que se precie hoy en día puede no ser una Smart City, en el sentido que esto significa que no es otra cosa más que utilizar la tecnología para la gestión. Fin. No tienen más allá, por lo tanto, pues que los semáforos funcionen bien, que no se riegue un parque cuando ha llovido, ese tipo de cuestiones de tecnología es lo que llamamos Smart City, y Madrid tiene esto. Pero yo creo que las ciudades, o un poco en relación a lo que preguntabas, lo que tiene que proponer las ciudades es ser innovador en lo que lo que esto significa. Innovar no es la tecnología, innovar es hacer las cosas distinto. Y yo creo que en la mesa anterior, Gemma lo ha dicho, somos expertos en hacer innovación sobre cosas obsoletas. Y yo creo que hay que innovar y hay que dejar que la ciudad siga creciendo y evolucionando para permitir el emprendimiento, para permitir la actividad, para permitir seguir creciendo haciendo las cosas de otra manera. Porque no tiene ningún sentido seguir haciendo las cosas de la misma manera que lo hemos ido haciendo tradicionalmente. Las ciudades europeas han terminado de crecer, el territorio se ha terminado, vivimos con una velocidad y con una tecnología que implica que tenemos que ser mucho más rápidos en dar soluciones. Es decir, una ciudad no puede planificar, hacer un territorio, una definición holística, detallada, con la norma especificada de lo que se puede hacer, sino que tiene que ser mucho más flexible y adaptable precisamente para permitir esta libertad de movimiento y de emprendimiento. Es decir, tenemos que hacer unas normas que permitan que las cosas ocurran, no que nos hagan 25 años de desarrollo de planificación urbanística o de gestión y de ejecución. Normas que nos permitan que si nos hemos equivocado podamos reconducir, porque no existe nadie hoy en día que sepa lo que va a pasar en el futuro. Nos
es como hace años, ¿no? Que se planificaba París o, con Haussmann, o Madrid o Barcelona, Plan Cerdá, pues hay que crecer de la ciudad medieval con la cuadrícula. No, ya tenemos otro tipo de forma de crecer, sabemos bastantes teorías urbanísticas cómo crecer. Ahora lo que tenemos que potenciar es provocar una norma que deje que el emprendedor tome decisiones, que dejen que las cosas ocurran, y sobre todo yo digo un concepto, y es que yo creo que tenemos que evolucionar de la Smart City a la Startup City. Yo tampoco sé mucho de los conceptos puros de las startups, pero así como tópico, las startups son empresas que de repente nacen ante un problema para darle solución, ¿no? y tienen una solución innovadora, rápida, eficaz contra un problema. Una ciudad tiene que ser eso. ¿Hay un problema de vivienda? Pues rápidamente tenemos una norma que nos permita construir vivienda y además hacerlo a un precio asequible. ¿Tenemos que descarbonizar la ciudad y cumplir los objetivos europeos? Tenemos que tener una norma que como base parte de la sostenibilidad y a partir de ahí generemos una ciudad. Y esa norma se tiene que generar y tiene que evolucionar. ¿Cómo se hace esa norma? Con la tecnología como herramienta, igual que con los semáforos o los sensores o cualquier otra situación. Pero bueno, eso ya lo comento más adelante porque si no me pongo a hablar y no paro. Muchas gracias, Miriam. Ana, ¿qué nos puedes decir tú desde una visión distinta? Ella es gestora, sí. Tú eres arquitecta. Bueno, a ver cómo yo estoy del otro lado de la mesa del sector privado. Pero bueno, también estoy colaborando mucho con la oficina del plan y tú has hablado de una cosa muy importante que yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta, que son las velocidades de cómo avanza una ciudad, cómo conjugarla con la velocidad de cómo avanza la tecnología, porque va muy rápido, entonces es imposible sin herramientas conjugar ambas velocidades. Creo que ahora mismo un acierto es utilizar los gemelos digitales, el simulador de ciudad, utilizando la tecnología, la inteligencia artificial para poder estresar al modelo y ver rápidamente qué posibles resultados da ese estrés para poder tomar decisiones. Y creo que es la forma de unir esas dos velocidades. Es imposible que sean iguales, es imposible igualar una velocidad con la otra, pero sí que es verdad que poniendo la tecnología al servicio de la decisión se puede ir mucho más rápido, planificar en tiempo real y tomar decisiones sobre la ciudad. Muy bien, gracias. Daniel, ¿qué nos puedes decir tú sobre una primera intervención? Sí, pues buenos días, lo primero, y muchas gracias por la invitación a participar. Yo vengo también del mundo privado, represento a un centro tecnológico especializado en tecnologías de datos, inteligencia artificial, tecnologías digitales, que son la base para generar ciudades más inteligentes, ¿no? Como tú decías, no hay ciudades no inteligentes, ¿no? Todas son inteligentes, pero podemos hacerlas más eficientes, más sostenibles. Y yo creo que siempre tiene que haber una combinación de tecnología, de sostenibilidad y de participación ciudadana, ¿no? Para que esté todo imbricado y las tecnologías no sean demasiado intrusivas, ¿no? Para que sean aceptadas y adoptadas por la sociedad. Nosotros en ITI trabajamos, como ha comentado Ana, en todo el ciclo del dato, lo que se llama el ciclo del dato, que permite tomar decisiones basadas en datos y que es la base de las ciudades inteligentes, ¿no? Captura de datos, tecnologías de captación de datos, sensores, IoT, etcétera, comunicación, trabajando en el edge lo más cercano posible al extremo para poder tomar decisiones rápidas, inteligencia artificial distribuida, digamos, y que permita pues bajas latencias, ¿no? Para que ayuden, por ejemplo, a la movilidad inteligente, situaciones safety critical, digamos, donde pues, hay un riesgo para la ciudadanía en tráfico, en semáforos, etcétera. Bueno, ese tipo de tecnologías y obviamente todo conjugado con inteligencia artificial o procesado mediante técnicas de inteligencia artificial. Estas tecnologías de datos, y nosotros, nuestro digamos, mensaje es que las tecnologías de datos transforman, ¿no? Son las que realmente están transformando la economía y la sociedad, ¿no? Y están generando, pues, en muchos sectores, pero en las ciudades también, nuevos modelos de negocio, nuevos servicios, más personalización, más eficiencia. Y hay un elemento que también se ha comentado que es
el respeto a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y ahí entronco con Gaia X, que es mi segundo gorro en esta mesa, ¿no? Yo soy el presidente de la asociación Gaia X España, que lo que pretende es fomentar la economía del dato, salvaguardando la soberanía de los datos, ¿no? y teniendo en cuenta pues, el uso responsable de los datos y la inteligencia artificial, que es digamos, la bandera de Europa, ¿no? Frente a otros continentes como países Estados Unidos y China, que tienen otros principios, ¿no? Pero nosotros en Europa queremos defender los principios y los derechos de los ciudadanos como marca diferencial y una marca de utilización responsable de la inteligencia artificial. Y en ciudades, pues, es cuando más sentido toma, ¿no? Porque son los ciudadanos, ¿no? Los que están utilizando estos servicios que se proporcionan tanto desde la administración pública como desde también entidades privadas, ¿no? que pueden añadir servicios para hacer la ciudad más inteligente. Entonces, en resumen, yo creo que esa combinación de tecnología, sostenibilidad y participación ciudadana puede ser una fórmula suficiente, digamos, para poder evolucionar de forma no demasiado intrusiva, de las ciudades. Muy bien, muchas gracias. Alicia, tú que vienes de Málaga y Málaga, permitidme la expresión, es una ciudad que ahora está como en el escaparate de lo que se está haciendo en materia de innovación, ¿qué nos puedes decir sobre todo esto? Bueno, yo un poco daros la razón un poco en el tema del concepto de la Smart City, ¿no? Que parece que es un concepto, efectivamente, un concepto ya que se está quedando un poquito atrás, porque realmente ya casi todas las ciudades son smart y cuando hablamos de smart son ciudades que sensorizan, ¿no? Que cogen datos. Estamos dando un siguiente paso, que es hacia la ciudad cognitiva, no la de Cognitive City, que es una ciudad que, aparte de tener datos, es capaz de analizarlos y es capaz de tomar decisiones informadas y correctas, poder hacer simulaciones, ¿no? En ese sentido, pues lo que comentabais desde un punto de vista urbanístico, el concepto del gemelo digital. Nosotros tenemos en Málaga ya una parte de la ciudad en gemelo digital y somos capaces de simular qué pasa si hacemos un desarrollo urbanístico aquí completamente dedicado a vivienda, o si vamos a poner oficinas, qué acometida eléctrica vamos a tener que generar, qué tráfico va a generar toda esta construcción. Para los que conozcan un poco Málaga, estoy hablando de los terrenos de Repsol, que es una zona allí muy grande que queremos desarrollar, y ya desde un punto de vista, utilizando simulaciones e inteligencia artificial, podemos llegar a tomar decisiones mucho más certeras y precisas de qué tenemos que hacer con el desarrollo urbanístico de la ciudad. Y respecto a tu pregunta inicial, que era cómo hacemos que la tecnología genere el emprendimiento, o al revés, yo creo que Málaga es un gran ejemplo de cómo la tecnología ha sido capaz de generar emprendimiento. Simplemente recordar la transformación que ha sufrido Málaga en los últimos 20 años, de no haber absolutamente cero trabajo tecnológico. Ahora es un polo de desarrollo tecnológico donde hay grandes empresas, grandes corporaciones, montando sus centros a nivel mundial en Málaga, Google, Vodafone, etcétera, pero también a nivel local. Nosotros trabajamos también para la población local. Compartir con vosotros que Málaga es la ciudad con mayor tasa de actividad emprendedora de España. Tenemos un 9,8% de unas medidas que se hacen y estamos muy orgullosos de ello, pero analizamos también por qué está ocurriendo esto y qué tenemos que hacer para mantenernos ahí, ¿no? Y sobre todo es pues, generar ecosistemas vivos, como tú comentabas. Al final tenemos que tener incubadoras, que tenemos 14 edificios de incubación muy verticalizados. Un ejemplo importantísimo en Málaga es el Polo Nacional de Contenidos Digitales, donde tenemos una incubadora donde no solo se incuba, se forma, se incuba, se acelera en temas audiovisuales. Eso nos ha derivado a temas de DICTEC en la incubadora de alta tecnología. Todo lo que venía de videojuegos ha generado inteligencia artificial, metaverso, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. Y esos ecosistemas son los que generan también emprendimiento en la ciudad, porque tener una ciudad muy bien construida donde no hay un tejido productivo para el ciudadano es una ciudad que se vacía, como es el caso de Detroit. Entonces, no solo tenemos que utilizar la tecnología para construir la ciudad y desarrollarla, sino también para que el ciudadano que vive en la ciudad tenga capacidad de emprendimiento. Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho más porque podría estar hablando. Sí, bueno, esto tiene como muchas derivadas, ¿no? Y podríamos hablar desde muchos puntos de vista. Ahora os quería preguntar un poco, porque también como una
visión un poco crítica. Yo soy muy crítico en algunos conceptos que se utilizan de manera, bueno, bastante como sinónimos, ¿no? Todo el mundo habla de innovación, por ejemplo, es una palabra casi como maldita en el sentido que se utiliza de manera muy alegre desde mi punto de vista. Creo que mucha gente habla de innovación, pero poca gente hace innovación. Esta es como mi visión, no negativa, sino que responde a una realidad. La innovación, yo escribí una vez un libro en el que hablaba de que la innovación no es un nombre de tango, como es una expresión que dice, mire, es verdad que la innovación es complicada. En la mesa anterior estaban hablando que tenemos una dificultad, en el país tenemos una dificultad para transformar investigación que se hace en las universidades y en centros de innovación en innovación real aplicada al mercado y a la sociedad, que genere, digamos, servicios y bienes que sean útiles para la sociedad. Esto es, digamos, más difícil, ¿no? Y entonces, ¿qué puede hacer una ciudad? Porque hay como distintos modelos, ¿no? Si pensamos en el modelo de Málaga, no es el modelo de Madrid, tampoco es el modelo de Barcelona, Valencia. Ha habido modelos en los que se han desarrollado, como dicen los ingleses, top to the down y al revés, down to the top. Depende de cuál ha sido, si ha sido el sector, digamos, innovador el que ha tirado de las administraciones públicas o ha sido la administración pública quien ha, digamos, liderado el proceso. Y os quería preguntar un poco por eso, desde vuestra experiencia, sobre todo tenemos aquí a dos representantes no de las ciudades, pero sí que trabajan en el gobierno municipal. ¿Cuál es la visión que tenéis del papel que puede desempeñar, en este caso, digamos, las ciudades, los gobiernos municipales, para impulsar innovación con carácter real? Porque también, esto también lo digo porque muchas veces habla la gente de hub de innovación. Todos los días nos encontramos con, se ha abierto el determinado hub de innovación que está en las afueras de una ciudad a un sitio al que no va nadie, donde los emprendedores no van o están vacíos. También tenemos muchos casos de, igual que existe la España vacía, también podemos hablar de hubs vacíos, que no tienen actividad propia, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un proceso también de aprendizaje, cosas que se han intentado y no han salido bien. Y desde ese punto de vista del doble proceso de aprendizaje os quería preguntar, ¿cuál es tu visión de lo que realmente puede hacer para crearse innovación real, que aplique después y que mejore la vida de la gente, tanto dentro de los que viven en la ciudad como los que vienen de fuera? Miriam, pues vamos a ver, sí, desde la Administración a mí me gustaría decir dos cosas. Lo primero, la Administración somos todos. Y esto es muy importante porque somos todos los que nos damos unas normas de vida, de control, absolutamente kafkianas. Quiero decir que si pedimos una licencia para hacer algo, la licencia tiene que controlar absolutamente todo. Si hacemos una ley, la ley tiene que ser con tanta seguridad jurídica que es imposible hacer nada. Entonces, desde la Administración, que es nuestras reglas de juego, son las leyes que tenemos que aplicar, es muy complicado salirse de la ley, salirse de la norma para innovar. Para mí la palabra innovar es hacer las cosas de forma diferente. Si tú tienes una ley urbanística como tenemos en Madrid, que es del año 2001, que sabemos que es obsoleta, que no nos sirve para nada, o un plan general que regula la ciudad desde el año 97 y no sirve para nada, ya sabemos lo que hay que hacer, que es cambiarlo. Cambiar un documento de planeamiento o cambiar una ley es años. ¿De qué? Primero, de pensar en cómo lo tenemos que cambiar. Después, de ponernos de acuerdo y que políticamente se apruebe. Por lo tanto, desde la Administración es muy complicado, pero no es un problema de la Administración, es un problema social. Si queremos tantísima seguridad jurídica y unas leyes tan absolutamente marcadas, pues entonces no podremos salir de esto. Yo estoy viviendo una experiencia personal que es bueno compartir, y es que me han encargado de hacer el Plan General de Urbanismo de Madrid y entonces tengo que renovar el plan del año 97. Mi marco regulatorio es del 2001. Yo no puedo hacer un plan general para la Ciudad de Madrid para adaptarse a la sociedad de hoy en día conforme a esa ley. Es imposible, es ineficaz, es ineficiente, es absurdo. Y por lo tanto he dicho, no quiero, no lo vamos a hacer. Hemos tenido la gran suerte de poder ir por otro lado y salirnos de esta ley, irnos a una ley territorial y estamos inventando un proyecto, estamos inventando un plan estratégico, un plan urbanístico diferente, porque nos han dado una cobertura legal en una ley que no es de suelo, no es una ley del suelo, pero bueno, nos va a servir. ¿Por qué cuento esto? Porque es como una especie de pica en Flandes de decir, oye, si yo no puedo hacer innovación con estos parámetros, déjame irme por otro lado. Y estamos probando, somos prueba pilota para la Comunidad de Madrid, estamos probando con este nuevo instrumento. Este nuevo instrumento, muy de acuerdo con Daniel, es un instrumento que se tiene que generar desde la participación y la comunicación del urbanismo general, porque tiene que hacerse entre todos, no hay nadie que llegue con la sabiduría y el conocimiento y diga esto va a hacerse así y ya verás qué bien va, sino
con una participación y escuchando todas las ideas, una participación importante, una comunicación de cómo se va a desarrollar una ciudad de forma diferente, y todo esto es innovador. Comunicar, hablar, escucharse es innovador. Parece mentira que escuchar diferentes ideas sea innovador. A partir de ahí tienes que tener la tecnología del dato para medir, para informarte de cómo están las cosas y para saber cómo las puedes arreglar. Como decía Alicia, ¿no? El simulador estratégico para probar. Tienes todos los ingredientes, escuchas, mides los problemas, tienes la tecnología para tomar decisiones y las tomas. Pero todo eso necesitas hacerlo rápido, porque si te tiras 25 años para hacerlo, cuando ya ha llegado una solución, ya la sociedad ha cambiado. Entonces necesitamos leyes que a la Administración nos permita que estas cosas ocurran de una manera mucho más sencilla. Nosotros estamos proponiendo un plan que ya no es predictivo, ya no va a definir, pero se va a basar en datos, en indicadores, en horquillas, en decisiones estratégicas, y a ver si así conseguimos algo. Pero ojo, y lo dejo aquí, las principales críticas que estamos teniendo ya es, bueno, pero ¿y cuando yo pida la licencia, cómo voy a saber si esto cumple o no cumple? O ¿cómo vas a dejar libertad y flexibilidad y adaptabilidad si no está todo completamente regulado? Es bastante interesante esta dicotomía entre lo que pedimos a las leyes y lo que luego necesitamos para vivir. Y desde la Administración, desde luego mi experiencia en la innovación es tocar todos los palos para vibrar y cargarnos el techo de la ley que nos encorseta y nos va dirigiendo a todos por un caminito imposible de cambiar. Desde luego, desde nuestra Administración es imposible. Completamente de acuerdo. Y sobre todo cualquier tema que toquemos en tecnología. La adquisición, o sea, abrir una licitación para comprar una tecnología. El concepto antiguo, ¿no?, de comprar en lugar de ir a un modelo as a service, que también no engancha. Al final, cuando tú terminas de la licitación, han pasado 3 releases de software y lo que tú estabas pidiendo ya está obsoleto y estás comprando ya una cosa antigua. Estoy totalmente de acuerdo. La innovación, todo el tema que sea innovación debería regirse bajo otro paraguas legislativo. El paraguas legislativo que tenemos ahora mismo es medieval. Exacto. Es heredado del medievo, literal. Entonces, con eso no podemos asumir los tiempos. Estamos hablando, cuando entró el Internet, tuvimos 10 años para poder adaptarnos a Internet. Pero es que cuando ha entrado la inteligencia artificial estamos hablando de meses. O sea, si en meses ya no eres capaz de gestionar una herramienta, la herramienta ya ha pasado. Entonces, a esas velocidades con un entorno legislativo medieval, imposible. Perdona que... No, a mí me encanta. Y además creo que sois como, permitidme la expresión, sois como hackers internas dentro de las administraciones. Los que conocemos y hemos trabajado en la administración sabemos que es muy difícil a veces cambiar las cosas y tendréis que pelearos con muchísima gente, incluso con vuestros jefes. Pero me encanta la visión que tenéis, porque realmente lo que siempre pide el mundo, el emprendimiento, la innovación, es gente. Al final somos las personas los que transformamos las cosas. Y esto es muy importante. Los nombres y apellidos cuentan mucho. Entonces es muy importante que haya gente que esté dispuesta a arriesgarse internamente, es decir, a pelearse incluso con sus jefes para cambiar las cosas. O sea, que me encanta vuestra visión. Muchas gracias. Vosotras, Ana y Daniel, desde el punto de vista más privado, es decir, ¿cómo veis o sea, qué puedan hacer los ayuntamientos? Porque también, por ejemplo, hablamos muchas veces de otra expresión mítica que se utiliza de manera muy alegre, colaboración público-privada. Todo el mundo habla de ello porque, claro, ¿quién va a estar en contra de la colaboración público-privada? Nadie. Por definición, todo el mundo está a favor ya, pero ¿eso en qué se concreta? Es decir, ¿en qué cosas concretas, reales, tangibles, que sean, digamos, eficaces y al mismo tiempo eficientes, pues se pueden hacer? ¿Cómo veis vosotros esta realidad? Bueno, yo de lo que decían antes Miriam y Alicia, creo que es importante como cambiar el concepto, ¿no? O sea, de repente dar una vuelta a todo lo que habíamos venido viviendo y querer cambiar el concepto. Es importantísimo, según mi parecer, flexibilizar la norma y permitir eso, lo que tú comentabas, que no podemos regirnos por algo muy, muy estricto y muy fijo cuando ahora todo es rápido y debe ser flexible. Y en cuanto a la colaboración público-privada, pues es que creo que, por supuesto que es muy beneficiosa y que es necesaria, pero volvemos a lo mismo, existe un choque
tú quieres colaborar con la administración pública quiere colaborar contigo y te encuentras con la ley de la administración pública y contratos privados. Y dices, ¿y ahora mismo cómo hago esto? Yo lo he hablado mucho con Miriam, un contrato menor, pero si hago 2 es fraccionado. Bueno, pues hay que flexibilizar también esta ley. Hay que intentar flexibilizar la posibilidad de colaborar, porque si no va a ser imposible. Daniel, ¿cómo lo ves tú? A mí, desde mi punto de vista, me gusta mucho hablar de los ecosistemas de innovación, ¿no? Una ciudad, por definición, es un ecosistema, se ha comentado. Quizás podemos fragmentar la ciudad en ecosistemas más pequeños, no abordar la ciudad en función del tamaño de la ciudad, obviamente, pero poder tener distintos ecosistemas donde se fomente la colaboración y se busque una relación de confianza, que para mí es clave en todo el modelo de Smart City o ciudad más inteligente, que haya confianza entre los ciudadanos y empresas que tienen que intercambiar datos o que tienen que intercambiar servicios o consumir servicios, bien sean públicos o bien sean privados, que se genere esa confianza entre ellos y que haya una interoperabilidad entre los distintos esos ecosistemas de innovación, con una aproximación más bottom-up, es decir, no veamos la ciudad como un único elemento, digamos, donde a lo mejor es complicado abordar todos los problemas y convertirla o transformarla de un paso en una ciudad inteligente, sino abordar quizás pequeños segmentos donde haya un ecosistema más reducido, pero que demuestre que es sostenible y que permite la colaboración entre las entidades, y posteriormente que haya una interoperabilidad entre esas burbujas, entre esos pequeños segmentos. Por otro lado, como instrumentos que pueden utilizar las ciudades o las regiones, quizás no sé si tiene tanta competencia regional, autonómica o nacional, o más de ciudades, ¿no? Pero la figura de los centros tecnológicos como conectores entre la ciencia y la empresa, y que a su vez generan este ecosistema de confianza con su ecosistema cercano, creo que es un buen instrumento articulador de la transferencia de la tecnología, en este caso, hacia las empresas y de forma que se fomente la adopción de esas tecnologías por parte de las empresas y los ciudadanos. Y ya existen en muchas regiones de España centros tecnológicos que ofrecen espacios de experimentación para que en un espacio seguro, una especie de sandbox que también se ha comentado en anteriores mesas, se puedan probar tecnologías y los ciudadanos se sientan seguros a la hora de absorber o adoptar esas tecnologías. Por tanto, creo que puede ser un elemento interesante. Y por otro lado, también, desde el punto de vista de Gaia X y la colaboración público-privada, tenemos una experiencia interesante en la creación de esta asociación, Gaia X, como impulsor de la economía del dato en España. Se creó con impulso de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y un conjunto de entidades privadas. Y estamos, pues llevamos 3 años ya trabajando por el impulso de la economía del dato, creación de espacios de datos, con más de 70 espacios de datos ya en marcha. No todos han sido impulsados por la asociación, pero sí hemos tenido un protagonismo, digamos, en ese lanzamiento de los espacios de datos, que al fin y al cabo pueden influir mucho también en las ciudades, ¿no? Y en la gestión inteligente de la movilidad, turismo, salud, que son pues verticales, podríamos decir, que confluyen en una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esos son mis claves para fomentar esta realidad de la innovación, ¿no? Muy bien. Si me permitís Sí, que, claro. que añada una cosita. Hay un modelo ahora que se llama compra pública innovadora, que es la forma en que la administración pública, bueno, tú estás implementándolo para licencia, que es una forma también de intentar fomentar la innovación del sector privado y la colaboración público-privada. Nosotros tenemos en Málaga, por ejemplo, un proyecto que se nos ha adjudicado esta compra pública innovadora muy bonito, que lo que estamos haciendo es pensar cómo va a ser el interfaz del futuro del ciudadano con la administración pública, con el gobierno del ayuntamiento. Entonces estamos pensando ya en modelos, pues, de los actuales, ¿no? Un concepto de ChatGPT donde yo escriba como ciudadana con lenguaje natural y el ayuntamiento sea capaz de responderme de forma automática y guiarme de esa forma. Es verdad que estos productos ahora mismo no existen en el mercado y es muy bonito ver también
cómo nosotros presentamos este concepto que no existe y cómo las empresas se están presentando soluciones y vamos a ir al final a una solución en la que diferentes empresas del sector privado están poniendo también su innovación al servicio del sector público. Así que, bueno, también lo comento para que lo tengamos presente. Sí, yo soy muy fan de todo lo que se llama procesos de mestizaje o de contaminación, en el buen sentido de la palabra, que el sector público aprenda de cosas del privado y viceversa. A veces el sector privado también tiene que aprender del sector público en algunas cosas, aunque esto suena mal en un evento como este. Y nos da tiempo a otra intervención y quería hablar de una cosa que es muy relevante para todo esto que estamos aquí hablando, es ¿quién paga esto? ¿Quién paga todos estos nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas, etcétera? Porque esto requiere de inversiones. Y además requiere inversiones tanto públicas como privadas. Y el problema de las inversiones públicas y privadas es que tienen objetivos distintos, aunque converjan luego en la misma trayectoria, ¿no? La perspectiva de la inversión pública, obviamente, tiene que ser un modelo, busca la rentabilidad, pero no la rentabilidad financiera, busca la rentabilidad social o la rentabilidad económica, mientras que una inversión privada, lógicamente, tiene que buscar la rentabilidad financiera más en el corto plazo. ¿Cómo compatibilizamos, de alguna manera, estas necesidades de inversión que provienen, es decir, por un lado, las ciudades tienen que atraer inversiones, que es lo que se suele decir en estos casos, inversión privada, por distintos mecanismos, pero al mismo tiempo las propias inversiones públicas de los espacios municipales tienen que converger con ellas. Es decir, cómo trabajamos con dos lógicas de inversión completamente distintas, porque lógicamente parten de presupuestos distintos y tienen objetivos en el corto, en el medio y en el largo plazo diferentes. ¿Cómo veis esto? Bueno, esto es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo hacer converger el dinero público y el dinero privado y dirigirlo? Yo lo comparo siempre en urbanismo, que es lo mío, con el derecho de propiedad y el derecho urbanístico, que son dos derechos, dos derechos completamente encontrados. El derecho de propiedad romano, que todos llevamos dentro, yo me he comprado mi casa y no quiero cerca ni una discoteca ni que me pongan delante un muro. En cambio, por interés general, pues tú tienes que tener aquí un colegio y entonces te molestan los niños. Es decir, el urbanismo y la sociedad necesita y reclama un interés general que no tiene el derecho privado. Y esto es lo mismo, lo público tiene que invertir en el interés general, en el bien público, y lo privado también tiene que obtener su propio beneficio, ¿no? Yo creo que estamos en un momento generacional del cambio y vuelvo a insistir en que tenemos que innovar en cómo hacer las cosas, incluso en la gestión. Para gestionar el suelo hay 3 sistemas ahora mismo de gestión: compensación, cooperación y expropiación, que simplemente los 3 van dirigidos a que la administración, de una manera o de otra, absorba el suelo, lo expropie pagando X, o compense o colabore. Y yo creo que ya la administración ni tiene capacidad ni va a tener dinero, y sobre todo en las ciudades desarrolladas ya no va a tener dinero ni suelo que venga del propio desarrollo urbanístico, simplemente de impuestos. Entonces, o bien con los impuestos hacemos infraestructuras, o bien generamos un nuevo sistema de ejecución de las cosas en la cual la iniciativa privada tenga un beneficio. Esto se traduce fundamentalmente en dar los incentivos lucrativos suficientes a la iniciativa privada para que, además de lucrarse, haga infraestructuras públicas, dotaciones, zonas verdes, sostenibilidad. Esto tiene que estar bastante regulado de una forma innovadora y hay que pensarlo de una forma despacio, ¿no? Porque insisto que tiene que venir todo aparejado de un interés general. Pero luego al final terminaremos diciendo, no, pero es que necesitamos que la administración lo controle todo. La administración es la única garante, en teoría, en nuestra cultura, para que las cosas se hagan bien, ¿no? Y cambiar este concepto, de decir, un privado puede invertir y si tiene bien claro lo que tiene que hacer, puede lucrarse y al mismo tiempo puede hacer algo por interés general, una infraestructura. Este concepto yo creo que tenemos que hacer una labor de comunicación y de formación muy importante para poderlo implantar, porque no veo que sea sencillo y estamos en un momento en que hay que hacerlo sí o sí. Pero bueno, el tema es equilibrar. Yo creo que hoy en día la palabra es equilibrar las zonas y hacer compatible la calidad de vida, la inversión. Y la tecnología al final es una herramienta para hacerlo y para medir, pero la innovación es dar ideas distintas a que no nos parezca horrible que venga un inversor privado y no sea todo especulación o que va únicamente a lucrarse, ¿no? Pero bueno, es complicada esta pregunta. Sí, mira, Ana.
A ver, yo repito lo que he dicho antes. Yo creo que todo pasa por un cambio de concepto. Efectivamente, viene un inversor y no tiene que ser todo, es el rico, es el especulador, nos va a robar. Al revés, yo creo que lo que hay que hacer es atraer inversión, retener inversión, como hablamos ayer, y el que paga la fiesta es el inversor y el que también obtiene más beneficios. Entonces, es que es una cosa lógica y justa. A escala urbana, a escala urbanística, el inversor evidentemente tiene que invertir, la administración pública tiene que invertir, y a escala más pequeña en el sector privado, pues la propia empresa es la que tiene que invertir. Ahora mismo existe la posibilidad de escalar dónde inviertes, utilizar la herramienta apropiada para saber qué dinero inviertes, qué dinero gastas, en qué y para qué. Entonces, yo creo que esas son las preguntas básicas que hay que hacerse en diferentes escalas. Y el planteamiento de que una ciudad esté viva, una ciudad sea dinámica y una ciudad sea competitiva y estable económicamente, atrae talento, atrae inversión, y es importantísimo, porque si no, no vamos hacia adelante. Muy bien. Daniel. Yo creo que hay que generar las condiciones suficientemente atractivas para que el inversor privado llegue a las ciudades, ¿no? Si es externo, ¿no? Además de los servicios comunes, básicos, que todas las ciudades tienen que tener y donde tiene que haber la inversión, quizás se pueda buscar una especialización y definir un plan a medio y largo plazo de la ciudad para proporcionar estabilidad, ¿no?, a esas inversiones privadas. Pues no sé, a lo mejor habrá ciudades que se especialicen más en turismo, otras más en movilidad, otras más en salud, otras más en biotecnología. No lo sé, en función de sus características climatológicas, culturales, patrimonio histórico, puede haber distintas especializaciones por ciudades que atraigan y que generen un atractivo suficiente a los inversores privados, pero al mismo tiempo que haya ciertos programas de financiación pública que obviamente dependen del presupuesto disponible, pero que se priorice dentro de esos presupuestos, pues el apoyo a la innovación, al emprendimiento, como un mecanismo de palanca que pueda generar una mejora de la competitividad general y un tejido empresarial más competitivo, ¿no?, y que genere un bienestar a medio y largo plazo. Pero insisto en que creo que tiene que haber un plan definido, que ya entiendo que en política es difícil, ¿no?, porque los ciclos son de 4 años y a lo mejor es complicado hablar más allá, pero sí que tiene que haber, debería haber ese plan a medio y largo plazo bien establecido para proporcionar estabilidad. Muy bien. Alicia. No, el tema de los 4 años es un punto fundamental. Yo creo que Málaga ha sido capaz de hacer su transformación porque el ciclo político lleva 24 años funcionando. Entonces, es verdad que, porque estos planes son planes estratégicos a largo plazo, o sea, tú en 4 años, por mucho que planees estratégicamente, si cambia el color, el que llegue le da la vuelta y lo hace de otra manera. Entonces, es verdad que una buena estrategia, como la que se hizo en Málaga hace ya más de 20 años, y una implementación sostenida es la que al final te permite hacer estos cambios estructurales de ciudad. En tema de cómo atraer esta inversión, ¿no?, y cómo atraer también la inversión y las empresas tecnológicas, pues lo que he comentado antes, el tema de la innovación abierta con compra pública innovadora y el concepto de Málaga Abierta, por ejemplo. La conversión con fondos europeos. Nosotros desde el Gobierno del Ayuntamiento pues tenemos todos estos proyectos que vamos a implementar. Un ayuntamiento no tiene capacidad económica para ello. Necesita pues, hacer conversión con fondos europeos. Ahí tenemos la plataforma inteligente de destinos en Málaga que vamos a implementar, el proyecto centesimal en el que se está sensorizando toda la ciudad y estamos teniendo un montón de información. Eso nos lleva a la oficina del dato con la EDINT, donde tenemos que ordenar todos estos datos. El proyecto GEDIA, que es el proyecto de nuestro gemelo digital, que es el que he comentado antes. Todo esto al final, sin fondos europeos, imposible de implementar como ciudad. Espacios compartidos y servicios municipales con infraestructura de prueba real, lo que comentábamos, ¿no?, este tipo de incubadoras que pone el ayuntamiento al servicio de la ciudad para poder implementar esta innovación. Y luego, otro punto también que es muy importante, yo creo, son los eventos en los que se ponen en contacto los diferentes jugadores de la partida. Nosotros en Málaga tenemos el evento Transfiere, que es nacional y con
proyección internacional en el que intentamos poner en contacto lo que es la investigación de la universidad con la innovación de las empresas y haga esa transferencia de conocimiento. Tenemos también el Green Cities, que es también con ciudades internacionales invitadas, donde se trabaja sobre todo la innovación orientada al desarrollo sostenible de las ciudades y diferentes, tenemos también el Digital Enterprise Show, temas de digitalización. Yo creo que este tipo de puntos de encuentro, o como en este caso en el que nos encontramos ahora mismo también nos permite el intercambio de conocimiento y el fomentar también crecimiento en materia de innovación. Muy bien. Pues creo que no tenemos tiempo para más, a mí me gustaría seguir hablando, pero hay dos ideas que aquí han salido que las quiero apuntar, lo digo también para el futuro, porque hemos hablado de ciudad startup, hemos hablado de ciudad cognitiva, hemos hablado de colaboración público-privada, pero de un punto de vista más innovador y hemos hablado también de gemelos digitales. Yo creo que por ahí un poco van los tiros de cuál debe ser esta forma de fomentar esto que antiguamente llamamos ciudades inteligentes y ahora le queremos llamar, bueno, pues ciudades startup o ciudades cognitivas. Muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí con nosotros y muchas gracias al público. Gracias.